La verdad oculta que no sabías sobre Carlos Marx. Vamos a comenzar. Carlos Marx es sin duda uno de los pensadores más influyentes en la historia de la filosofía, la economía y la política. Sin embargo, su figura también ha sido objeto de distorsiones y malinterpretaciones a lo largo del tiempo. En particular, la creencia generalizada de que Marx fomentaba la violencia como medio para alcanzar el cambio social. Este trabajo busca desmentir ese estigma mediante un análisis detallado de sus escritos y del contexto histórico en el que se desarrolló sus ideas. Contexto histórico e intelectual. Marx vivió en una época de grandes transformaciones sociales y políticas, con la Revolución Industrial, causando profundos cambios en la estructura económica y social de Europa. Marx observó las condiciones de vida extremadamente pobres de la clase trabajadora y la enorme disparidad de riqueza entre las clases sociales. Estas observaciones formaron la base de su crítica al capitalismo, la cual no estaba fundamentada en la promoción de la violencia, sino en una comprensión científica y filosófica de las estructuras económicas. Marx y la revolución. Uno de los principales conceptos de Marx es la idea de revolución, lo que ha llevado a muchos a asociar automáticamente este término con violencia. Sin embargo, es importante diferenciar los tipos de revolución de los que Marx hablaba en sus obras. Marx veía la revolución como un cambio fundamental en la estructura económica y social, no necesariamente como un levantamiento violento. En su famoso Manifiesto Comunista, 1948, Marx y Engels sí hablan de la necesidad de que el proletariado tome el control de los medios de producción, pero el enfoque aquí está en la transformación del sistema capitalista y la construcción de una sociedad sin clases. Aunque la obra contiene llamados a la acción, no es una invitación explícita a la violencia por sí misma, sino una defensa de la autoemancipación del proletariado. De hecho, Marx y Engels reconocen que en algunos países con fuertes tradiciones democráticas, como Inglaterra y los Estados Unidos, la transición al socialismo podría ser pacífica. Violencia y Estado. En otro texto clave, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, 1852, Marx analiza cómo la violencia ha sido históricamente una herramienta del Estado capitalista para mantener el poder. En este análisis, no es el proletariado quien fomenta la violencia, sino el propio aparato estatal, controlado por la burguesía, el que utiliza la violencia para mantener su dominación sobre las clases más bajas. Lo que Marx y Engels proponen es la eliminación del Estado capitalista, pero la interpretación que abogaban por violencia indiscriminada para conseguirlo no es correcta. Marx veía la violencia como una posibilidad dentro de un conflicto inevitable entre clases antagónicas, pero no como el objetivo ni como una herramienta central de su teoría. El materialismo histórico y la dialéctica. La obra de Marx está fuertemente influenciada por la dialéctica de Hegel y el materialismo histórico. Según su análisis dialéctico de la historia, el cambio social no ocurre simplemente porque un grupo decide tomar el control mediante la violencia. Los cambios estructurales son el resultado de contradicciones inherentes al sistema económico y social. En el caso del capitalismo, estas contradicciones, como la explotación del trabajo por el capital, generan tensiones que eventualmente podrían dar lugar a una transformación radical. Para Marx, la transformación revolucionaria es una consecuencia del desarrollo de las contradicciones sociales, no es el resultado de un plan violento premeditado. El verdadero foco de su análisis es el conflicto económico entre las clases sociales más que la violencia en sí misma. Malinterpretaciones y el uso político del marxismo. Gran parte del estigma en torno a Marx y la violencia proviene de la forma en que sus ideas fueron interpretadas y aplicadas en el siglo XX. Líderes revolucionarios como Lenin, Mao y otros adoptaron y modificaron las ideas de Marx para justificar la violencia en sus respectivas revoluciones. Sin embargo, la dictadura del proletariado que propuso Marx se refería más a una etapa transitoria hacia la eliminación de las clases sociales y no a la dictadura política en el sentido moderno. Es fundamental entender que el marxismo no es una doctrina unitaria. Existen múltiples interpretaciones de las ideas de Marx. Las experiencias en la Unión Soviética o en China a menudo han sido utilizadas como prueba de que el marxismo conduce inevitablemente a la violencia y al autoritarismo. No obstante, estas formas de gobierno fueron adaptaciones que utilizaron parte del análisis de Marx, pero con implementaciones muy alejadas del ideal socialista que Marx y Engels proponían. En conclusión, el estigma de que Marx fomentaba la violencia surge en gran medida de los malentendidos y tergiversaciones de sus teorías. Marx no defendía la violencia como un fin en sí mismo, sino que reconocía que en ciertos contextos históricos la lucha de clases podría manifestarse de manera violenta, debido a las tensiones estructurales del capitalismo. Su verdadero objetivo era un cambio radical en la estructura económica y social
aunque vio la revolución como necesaria, no era un defensor de la violencia gratuita o indiscriminada. Marx subraya que la emancipación del proletariado y la creación de una sociedad sin clases se logran a través de la acción organizada y consciente, no mediante la imposición violenta. Por lo tanto, es esencial distinguir entre el análisis marxista de los conflictos sociales y las interpretaciones violentas que se le han atribuido de manera errónea o interesada. Espero que te haya gustado el video. No olvides dejar tu me gusta y tu comentario. Para más contenido como este, deja tu me gusta y suscríbete a este canal. Hasta la próxima.